Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Dios. Hay mucho calor, está fuerte y aún está lloviendo. Pero lo que yo me gozo es que yo sé valga la redundancia, que hay un lugar que va a ser peor y es peor. Y de ese lugar nosotros nos estamos librando por la gracia y misericordia de Dios. Por eso tratamos de serle fiel al Señor de todo corazón, dentro de su gran misericordia. En el Evangelio según San Juan, como parte de la lectura que nosotros estuvimos leyendo, capítulo 6, estuvimos leyendo anteriormente en una de las lecturas desde el versículo 60 hasta el 71. Pero yo solamente quiero tomar el versículo, los tres versículos, versículo 67, desde el versículo 67, Juan 6, 67, y seguimos bajo la dirección de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quiereis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vuelvo a repetir. Dijo entonces, le dijo a los 12: ¿quieren también ustedes irse? En otra versión. Pedro entonces le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres el que tiene palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído, conocido y entendido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice nuestras vidas, porque tu palabra es tan bendecida, Señor. Y permite, Padre, que al abrir mi boca tú la llenes a través de tu Espíritu Santo. Y que la gracia y el poder tuyo esté y permanezca siempre sobre nuestra vida, ayudándonos a discernir el propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra versa con relación a un hecho que aconteció en uno de los milagros que Jesús hizo. Y fue, como podemos ver al inicio del capítulo 6, la alimentación de 5,000 personas. Empezando en el capítulo 6, vemos cómo dice la palabra que Jesús, los primeros versículos, que Jesús le dice, y quisiera permitirme leer algunos de estos versículos también para contextualizar lo que vamos a tratar. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaban cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para alimentar a todas estas personas? Pero dice la palabra, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y quiero
quiero ver qué es lo que Felipe le dice en el 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para cada uno de ellos. Para cada uno de ellos tomarse un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que estos para tanto. Este milagro de Jesús, uno de los milagros más quizás que el escritor Juan verifica con más vehemencia, quizás o mejor dicho, tiene más argumentación para ponerlo, para plasmarlo dentro de su bibliografía sobre Jesús. Es importante ver, lo primero es la pregunta que Jesús le dice a este hombre, a Felipe. Jesús ve que le siguen muchas personas por los milagros, por todas las cosas que él estaba realizando. Y esto obviamente llama mucho la atención porque hoy en día, desde que una persona escucha, lo que escuchamos de que allí el Señor a través de un pastor o de una hermana o de un líder o de una pastora levantó a un enfermo, lo sanó de SIDA o levantó a un muerto, eso llama mucho la atención porque es poco común. Y de tal manera que las personas quieren saber, conocer quién fue que levantó y quién fue la persona que recibió este mensaje. Y la Biblia nos habla que había muchas personas que estaban detrás de Jesús para conocer los milagros, las palabras que él decía. Y me llama mucho la atención cómo el Señor le dice a este hombre, a Felipe, de dónde nosotros compraremos para dar de comer a todas estas personas. Jesús hace este cuestionamiento a Felipe antes de él hacer el milagro. Y yo no sé si esto le llama la atención a ustedes, pero antes de Jesús, antes del Señor actuar en nuestra vida, debe de siempre haber un problema. Se me fueron, estamos aquí. Debe de haber problema, debe de haber una dificultad, debe de haber una necesidad, debe de haber algo para que Ramón, súbame esto, hágame favor. Debe de haber algo para que provoque el milagro, para que provoque que Jesús se pueda mover para hacer esta obra. Y es interesante porque aquí ponemos a prueba lo que es el razonamiento. Ustedes saben que todo calor está. La andropausia. Y aquí el Señor pone a prueba lo que es el razonamiento. El poder de Dios no se basa en razonamiento. Más bien el razonamiento lo que hace que estorba el poder de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Uno puede razonar algo que uno puede ver. Yo tengo algo aquí, esta mesa yo la tengo acá y digo, para yo sacar esa mesa allá afuera, yo tengo entonces, me pongo a analizar, razonar, tengo que agarrarla, levantarla y tomar ese camino y llevarla allá, doblar y salir allá. Pero ese es el razonamiento. Pero cuando nosotros hablamos de algo intangible, cuando hablamos del que es el poder de Dios, Dios tiene el poder para agarrar esa mesa, desaparecerla y aparecerla allá.
obviamente. No lo va a hacer porque, ¿para qué lo va a hacer? Porque Dios no va a hacer algo para que usted que se convenza de, no, no. Pero lo que yo quiero es significar cómo nosotros, cómo en esta primera enseñanza, cómo nosotros a veces detenemos el milagro, cómo nosotros detenemos el poder de Dios en nuestra vida, cómo nosotros detenemos la manifestación de Dios en nuestra vida cuando nosotros empezamos a racionalizar las cosas. ¿Se me durmieron? ¿Estamos aquí? Para Andrés, obviamente, y es algo lógico, que lo que él dijo fue lógico. Bueno, había que comprar muchos alimentos, había que tener también mucho dinero, porque no tenían tanto dinero, pero había que hacer algo para ir a un lugar cercano, para ir a comprar, porque Jesús le pregunta especialmente a Felipe, porque Felipe era de una de las regiones cercanas de allí. Y esto es interesante porque una de las primeras cosas que el ser humano tiene como obstáculo de recibir el poder de Dios es el razonamiento. Mira cómo yo estoy. ¿Qué puede hacer el Señor? Esa situación está mala. Eso está difícil de que el Señor cambie el corazón de mi hijo. Es difícil que el Señor cambie el corazón de mi esposo porque es más malo que el gamorao. Mira, es difícil que el Señor cambie el corazón de esos muchachos, de esos que sé yo qué. Cuando nosotros empezamos a ponerse esos estorbos, cuando ponemos la vista en las cosas materiales, es el primer obstáculo para que nosotros no podamos tener la manifestación divina de Dios. Por eso la palabra es clara. La palabra es clara cuando dice también, que nos dice, habla, lo que es difícil, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y por eso que tenemos que nosotros pensar, hermano, analizar cada situación difícil que Dios permite que venga a nuestras vidas. No empezar a analizar en el sentido de racionalizar, no. Olvide el razonamiento. Y quizá usted lo hace, bueno, físicamente no lo puedo hacer, pero como no lo puedo hacer físicamente, entonces necesito un milagro divino. Señor, yo no sé cómo tú vas a hacer esto. Yo intenté hacerlo, yo hablé, yo hice aquello, pero yo no pude. Ahora yo me siento y te doy el paso para que tú hagas conforme a tu voluntad para vivir. Y quizá la razón va a empezar, pero mira, qué duro, que mira, qué difícil, que mira que tú, no importa. Dios hace las cosas imposibles posibles. Yo quiero permitirme contarles el breve testimonio. Un testimonio. Nosotros teníamos planeado, Susana y yo, salir de viaje con toda la familia. No llegó, estábamos preparados desde el principio de año que vamos todos. Y cuando ya se estaba acercando el día, estábamos como, no sé si ustedes han oído un refrán que dice que cuando van para la playa, que ¿para dónde vamos? Para la playa, contento. Y cuando vienen de la playa, ¿de dónde venimos? De la playa, como cansados. Y así estábamos nosotros ya. Y que bueno, ya nos vamos. Y de buena primera, Dios permite, habla el corazón de una persona para que le regale el pasaje a mi esposa. De buena primera, cuando ya nosotros decíamos, bueno, ya nosotros no podemos ir. Unos hermanos le regalaron el pasaje. Y yo ya estaba empezando a pensar y viendo cómo me iba a hacer, porque yo me iba a quedar con los muchachos. A mí me pasó algo que yo no sé si les ha pasado a ustedes. A mí me pasó de que antes de yo casarme, yo duré aproximadamente como 12 años pastoreando sin estar casado, soltero.
Y ahí yo tenía que hacer todos los oficios. Ustedes saben, cocinar, trapear, barrer, todas esas cosas. Por la gracia de Dios, yo lo sabía, pero de que me casé, como que se me olvidó todo. Yo no sé qué es lo que fue que pasó. Yo no sé qué fue lo que pasó. Desde que yo sabía de esa cosa, pero desde que yo dije sí, acepto, se me olvidó todo. Y ya yo estaba pensando cómo es que se hacía un arroz, cómo que hace esto. Y de buena primera, Dios, para gloria y honra del Señor, Dios también obra en un amigo, una pareja de amigos que tengo. Y dice, pero Susi no puede ir sola para allá. Tú tienes que ir con ella, y más que están de aniversario. Prepara todo porque te vamos a regalar el pasaje para allá. La gloria y la honra sea de Dios, hermano. Fue de gran bendición porque había muchos lugares que no conocía y quería conocer. Pero lo que yo quiero decir es que teníamos tan lejos de que nosotros íbamos a tener eso. Razonando que tuvimos que hacerlo en determinado momento, razonamos, bueno, ya no podemos hacer esto porque mira, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, que lo otro, ¿verdad? Ya abrir el uniforme, lo que sea, que le cuale, no queda. Pero Dios siempre tiene la última palabra en nuestra vida, hermano. Dios es el que tiene siempre el amén en nosotros. Nosotros no somos los que tenemos la conclusión. Nosotros no somos los que tenemos el punto final. El punto final de cada vida, de cada hijo de Dios, lo tiene el Señor en sus manos. Y a veces lo más lejos que uno tiene es lo más cerca que a veces tenemos. La gloria y la honra sea siempre de Dios. Y la Biblia habla sobre este punto, hermano, de que nosotros no podemos tener nada por ya definitivo, de que no puedo, de que humanamente no. Un hijo de Dios no depende de circunstancias. Una hija de Dios no depende de lo que ve, sino de quien ha puesto su confianza. Y lo ha puesto en el Dios verdadero, en el Dios omnipotente, en el Dios justo. Y otro punto que podemos ver aquí, hermanos, es ya al final, casi al final, cuando dice la palabra que después que Jesús le alimenta a todas estas personas, fueron muchas personas, 5,000, dice la palabra, 5,000 personas, y 5,000 personas que no se contaban las mujeres ni los niños, y a veces hasta los vecinos que cuando están dando comida, espérate, fulana, no cocine. Buscaban los platos, los calderos. Allí están dando comida. Sobraron muchas comidas. Y la gente se comió hasta saciar su hambre. Dice la palabra que después de esto cayó la noche. El Señor entonces envió a sus discípulos a la otra ribera. Y mientras él se iba a orar, y allí pasó lo de cuando él camina sobre el agua, que eso lo vamos a hablar ya más después. Pero después el otro día, lo que quiero puntualizar, que al otro día, cuando las personas se despertaron, empezaron a buscar a Jesús, que ya volvieron a tener hambre. Empezaron a buscar dónde está el hombre que nos saltó, dónde está el hombre de la comida. No lo encontraron. Y buscaron, fueron a la orilla del río, vieron que solamente había una barca, pero parece que alguien dijo, él está del otro lado, y fueron allá al otro lado a buscarlo. Y algo interesante de cómo el Señor, cuando ellos encontraron al Señor, que el Señor me imagino que estaba predicando, y fueron ellos corriendo, Señor, pero te estábamos buscando, porque ¿cómo tú te nos vas a perder así? A propósito, tenemos hambre. Hay algo interesante que el Señor le dice a ellos. Ustedes me buscan no por la palabra que edifica, no por las orientaciones,
por el conocimiento, la declaración del mensaje de salvación que el Señor da. No es tampoco quizá por los milagros tanto ahora. Ahora es, ustedes me están buscando por la comida. Ustedes me están buscando por esto, por la comida, porque yo les sacié el vientre. Y ahora la comida que ustedes comieron ayer se les fue, la botaron, la expulsaron y ahora vuelven a tener hambre. Y el Señor entonces le explica a ellos: trabajen no solamente por la comida material que sacia por un tiempo, sino también trabajen por la comida espiritual, que es la que le va a perdurar por la vida eterna. Dice la palabra que ellos dijeron: pues entonces díganos, enséñanos cuál es esta comida. Y ahí entonces el Señor empieza a hablarles sobre la comida, sobre el pan de vida que es Él. Y empieza entonces a decirle que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Y que los padres, vuestros padres, Moisés y ellos comieron de ese pan, pero comieron de un pan material que ellos se saciaron, pero volvieron a tener hambre. Pero el que come del pan de Él, que Él es el mismo, no volverán a tener hambre. No volverán a tener hambre jamás. Está hablando de Él mismo, hablando de la comida, de la parte espiritual, de la que Él sacia lo que es la parte espiritual del hombre. Y Él está enfocándose especialmente en la existencia del hombre, en la llenura del ser. ¿Por qué hay tanto pecado hoy en el mundo? ¿Por qué vemos tantas cosas tremendas hoy en día? Por la necesidad que tiene el hombre de saciar su alma, su sed. El hambre que hay, que no pueden saciar el hombre, la mujer, y tiene entonces que buscar a través del vicio, a través de la droga, a través de hacer cosas malas, de saciar su sed. Y llegamos al punto donde el Señor entonces, al declarar todas estas cosas, muchos de los discípulos, de los que aparentemente discípulos, de las personas que estaban con Él, empezaron a irse. Porque con la palabra que el mismo Jesús le decía, lo confrontaba. Jesús les decía a ellos que es importante trabajar por el pan material. Es importante usted trabajar para tener alimentación. Pero más importante es usted tratar de buscar el pan espiritual. El pan que sacia la vida eterna. El pan que le ayuda a usted a poder conocer el propósito, la voluntad de Dios para su vida. El pan que Jesús está hablando es la palabra de salvación. Es el anuncio del evangelio, de buenas nuevas de Dios para cada una de esas personas. La palabra dice en el mismo libro de Juan, gracias. En el mismo libro de Juan, la palabra nos indica a nosotros que he aquí, en el capítulo 3, la palabra dice que aquí vino la luz al mundo. Capítulo 3, 18. He aquí vino la luz al mundo. Y los hombres amaron más la luz los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Y por eso muchas personas, cuando se le confronta con la palabra, cuando se le habla la palabra, cuando ellos entienden que el evangelio no es buscar tu conveniencia, perdón, no es buscar tu conveniencia,
Cuando ellos entienden que el evangelio no es para tú hacerte rico, para tú tener poder y oprimir al pobre, para tú engrandecerte. No, el evangelio es todo lo contrario. El evangelio es vivir en amor, en obediencia, sumiso a la palabra de Dios. El evangelio es manifestar el amor de Dios que Él tiene con nosotros y nosotros manifestarlo hacia lo demás. Esa es parte del evangelio del Señor. Y algo interesante es que las personas empezaron a irse. Y le dijo Pedro: Señor, mira, empezaron, me imagino, los entre ellos, sí, pero mira, Jesús como que no está dañando el negocio porque la gente se está yendo. Después que teníamos tantas personas, mira cómo se están yendo cómo van alejándose. Y Pedro como siempre intrépido, se acercó a donde el Señor le dijo: Maestro, mira, se nos está yendo la gente. Estamos viendo que tenía mucha gente, y por esa palabra dura que tú has dicho, la gente se está yendo. Por esa palabra que confrontan, se está yendo la gente. Y algo interesante, eso es lo que el Señor le dice: ¿quiere también iros también vosotros? Váyanse. No importa. Porque a veces, y es lo que nosotros vemos hoy en día, la gente ha malinterpretado lo que es el evangelio, y aún los líderes que lo predican y los líderes que lo reciben. Hemos malinterpretado el evangelio. La gente cree que un buen mensaje es el que te hace reír. Un buen mensaje, el que te hace sentir bien, tranquilo, viejo. Este es el mensaje bueno. Y no necesariamente es el buen mensaje. El buen mensaje es aquel que te confronta con la palabra. El buen mensaje es el que te pone de frente con la Biblia, con la palabra de Dios, y te hace entender la realidad de vida frente al propósito, a la voluntad de Dios con su palabra. Y eso no es bueno. Por eso se acabaron los amenes. Una gran parte de lo que estamos viendo hoy en día en los sermones, las predicaciones, si se le puede llamar así, son estos, donde te animan que tú puedes, tú eres fuerte, tú eres poderoso, como si fuera un coach, y te habla hasta psicológicamente, y esto es algo tremendo, y la gente se siente bien. Sí, yo puedo, yo voy. Y esto me acuerda, yo a veces voy tengo que, por obligación, ir a visitar el gimnasio. Y a veces yo veo personas, lo que están con los coaches, los entrenadores, que están la gente haciendo así: así mismo, vamos, dale, tú puedes, tú eres fuerte, vamos, así mismo, para que enseñe las pompas. Claro, dice otra cosa, para que vea los molleros, para que vea que se caga, ¿no? Y la gente como que coge fuerza y así. Y muchas veces ese mismo escenario pasa en las iglesias. Y por eso es que usted ve todas esas iglesias que están abarrotadas, llenas, esas congregaciones llenas. Y cuando usted viene a ver, cuando usted evalúa, cuando usted confronta lo que es el mensaje, lo que se habla, está muy divorciado de lo que es la palabra. No utilizan mucho la Biblia. Más bien manejan la palabra psicológicamente y lo ponen como una especie de animación a las personas. Y cuando usted ve esas iglesias donde sí se predica la palabra, no están quizás con gran número como tienen esas personas. Porque un mensaje que no te confronte, un mensaje que no te ponga a reflexionar,
Un mensaje que no te ponga a pensar y que no te hable sobre parte del propósito que Dios tiene para tu vida en ese día, en ese momento. Yo pienso que no puede ser un mensaje verdadero. Porque la palabra de Dios es una fuente inagotable. Y cada día hay algo nuevo que el Señor tiene que traer a tu vida. Ahora, todo está en la disposición que uno pueda tener. ¿Usted ha escuchado a aquel que no hay mayor ciego que aquel que no quiera? ¿Se me están durmiendo? ¿Estamos aquí? ¿No hay mayor ciego que aquel que no quiera? ¿Ven? ¿No hay mayor sordo que aquel que no quiera oír? Ahora, si usted no está en eso, en escuchar palabras, que usted lo que está por pasar, el Señor puede estar tumbando bancos por tomar a la gente, usted está, porque usted no está en eso. El Señor le dice, pero ustedes se creen y váyanse, no importa. Y hay una palabra que Pedro le declara al Señor. Señor, ¿a quién iremos si tú eres el que tiene palabra de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es una declaración poderosa, porque una declaración de conocimiento. Quizá Pedro no sabía bien lo que estaba tal vez diciendo. Fue probable que el mismo Espíritu Santo quizá lo tomara y lo pusiera a hablar esto, porque realmente estas son palabras poderosas. Cuando usted conoce bien la palabra, cuando usted tiene una relación con Dios, usted sabe bien, usted sabe bien las cosas y no importa los problemas, no importa la adversidad, no importa lo que venga, usted está siempre firme en su convicción, en lo que usted ha creído, en quién usted ha creído. Por eso dice la palabra, el mismo apóstol, el mismo Pedro hablando en uno de los primeros discursos que Pedro habló también después que Jesús ascendió al cielo. Hechos capítulo 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Pedro hizo esta declaración una vez más. Pedro habló y declaró de que solamente en Él, en Cristo, se encuentra la salvación. No hay otro lugar, no hay otro nombre, no hay otro camino para nosotros encontrar la salvación. Es solamente en Jesucristo. Por eso la importancia que debemos de tener una relación personal con Cristo. Por eso la importancia que nosotros debemos de tener ese conocimiento de Cristo. Por eso la importancia que nosotros debemos de estar aliados con Cristo. Y aliado con Cristo significa de que Cristo sea nuestro único y suficiente Salvador, de que Cristo sea el amo y Señor de nuestras vidas. Solo una persona que conoce a Jesucristo puede declarar esta palabra. No hay salvación en ningún lugar. El mismo Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay muchas personas, muchos sistemas religiosos que aún han buscado personas y lo han puesto a la misma altura de Jesús. Hay sistemas religiosos que indican que son ellos, que a través de ellos que está la salvación. Hay libros enteros, pero solamente
la salvación se encuentra en Cristo. El apóstol Pablo, hablando en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo, dice el apóstol Pablo. Es decir, que cuando uno tiene a Jesucristo, cuando nosotros nos hacemos amigos de Cristo, cuando nosotros permitimos que Jesucristo entre en nuestro corazón, nosotros empezamos a disfrutar, a tener lo que es el propósito de Dios en nuestra vida. Empezamos a tener lo que es la vida eterna. Juan capítulo 5, 24 dice: de cierto digo, que el que oye mi palabra, dice Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todas estas son declaraciones que señalan la importancia que tiene esa declaración que hizo el apóstol Pedro. Tú eres el que tiene palabra de vida eterna. Tú eres el que tiene. Hemos visto de la historia uno de los, recuerdo uno de los grandes, un gran actor que fue muy humanista, fue uno de los maestros del Confucio, fue una persona que siempre proyectaba lo que era la paz, lo que era la tranquilidad y la búsqueda del alma, la búsqueda a través de esa salvación, de la paz, esa cosa. Y lamentablemente fue uno de los tantos y tantas personas que pensaban que podían encontrar esa paz, esa salvación en esas religiones. Y al pasar del tiempo, al final casi de su vida, él tuvo una depresión grande y al final se quitó la vida a él mismo. Como muchas personas. Porque buscan y encuentran mal. Buscan mal y encuentran mal. El único que puede saciar, el único que puede cambiar nuestra vida, nuestra realidad, es Jesucristo. Y muchas veces ustedes dirán: pero ¿y por qué hay cristianos que conociendo a Jesucristo, entonces tienen tantas cosas, tanta dificultad, que viven como con tantos problemas, viven con tanta cosa? Bueno, muchas veces puede ser que no pasa lo que dice la palabra. Cuando nosotros somos obedientes, Dios siempre bendice al que esté en obediencia. Cuando nosotros no somos obedientes, obviamente, lamentablemente, el enemigo nos va a agarrar y nos va a comer con yuca. Dice el apóstol Santiago en su capítulo 4, versículo 7: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros tenemos que someternos a Dios. Si no nos sometemos a Dios, entonces nosotros estamos perdidos. Se me fueron la gente. El apóstol Santiago dice: primero, sométanse a Dios. Debemos someternos a la autoridad de Dios. Y cuando nos sometemos, entonces Él se engrandece en los débiles. Porque el que se siente fuerte no necesita de Dios. Al contrario, saca a Dios de su vida, porque Dios no puede estar a la par con él o con ella. Y por eso el apóstol Pablo, el Jesús le dice a ellos y les recuerda: no fueron ustedes que me escogieron, sino fui yo que les escogí a ustedes. Cada uno de nosotros hemos sido escogidos por Dios. Cada uno de nosotros hemos sido escogidos por Dios.
Y hemos sido escogidos por Dios. ¿Para qué? Para que le adoremos, para servirle, para que nosotros, para Dios mostrar su gracia, su amor a través de nosotros. Y usted no puede decir, bueno, Dios, ok, Dios me escogió, pero yo tengo más lucha que fulano, fulano. No, todos tenemos lucha. Todos tenemos dificultades. Quizá una un poco más que otra, pero todos tenemos de igual manera lucha, dificultades. Ahora, no todos ponemos nuestra confianza completamente en Dios. No todos nos entregamos completamente a Dios. Esta declaración que el apóstol, que Pedro le dice, nosotros hemos creído que tú eres el que tiene palabra de vida eterna. No hay otro nombre, no hay otro hombre, no hay otro lugar. Perdón, tú eres el que tiene palabra de vida eterna. No hay otra persona que pueda tener palabra de vida eterna. No hay otro lugar en que podemos ser salvos. Solamente eres tú. Eres tú. Y cuando nosotros nos desenfocamos de Jesucristo, cuando nosotros nos enfocamos en otra cosa, entonces perdemos el enfoque, perdemos el propósito. Y entonces estamos tentando, como dice, loqueando, como dirían por ahí. Por eso tenemos que enfocarnos, concentrarnos en Jesucristo, porque solamente en Él encontramos palabra de vida eterna y solamente en Él encontramos el descanso, no solamente de nuestras vidas, sino de nuestra familia. Que Dios te bendiga y que la gracia de Jehová sea sobre tu vida. Incline tu rostro. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice nuestras vidas y ayúdanos a que podamos perseverar en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia. Ayúdanos a que en todo momento, Señor, el poder tuyo, Señor, nos ayude a que nosotros podamos entender que cada mensaje, que tu palabra, que el propósito que tú tienes, Señor, no es de acomodarnos, no es hacernos, Padre, la gloria, estar aquí de placentero. No, Señor, es de ser instrumento de tu gracia, es de servirte, es de bendecirte, Señor. Y esto no necesariamente va acorde con lo que nosotros vamos a querer. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.